Muchos recordarán una película que se llama Los 300, que habla de la batalla de las Termópilas, donde se enfrentan Leónidas y Jerjes con unos elefantes, que constituían quizás el elemento de guerra más monstruoso que había en su momento. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque hoy vamos a hablar de 100 años de tanques. Y los tanques me remitieron a esos monstruosos elefantes que se presentaron en la batalla, quizás para transportar armamento, efectivos, para atemorizar. Pero ¿cuál es la verdadera función de los tanques en estos 100 años de tanques? Y hoy estamos entonces con el general Fernando Bareto, que es autor de este libro, que lo habíamos anunciado hace unos días atrás porque el general se presentó en la EUDE, que es quien ha publicado el libro, y ha dado una charla, un café literario, podríamos decirlo, pero hoy lo traemos para que comparta una charla con ustedes. Gracias, general, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estos monstruos, aquellos elefantes, hoy nuestros tanques. ¿Cómo surge el tanque en la guerra? Bueno, surgió en realidad en la necesidad originada en la Primera Guerra Mundial de romper las líneas defensivas alemanas debido al estancamiento en que se había alcanzado las distintas operaciones. Como ustedes recordarán, la Primera Guerra Mundial esencialmente pasa a convertirse en una guerra de posiciones, una guerra de trincheras en la cual los movimientos de fuerzas, la conquista del terreno, los avances hacia la profundidad del territorio enemigo eran prácticamente inviables. Las acciones se limitaban a fuegos enormes de artillería sobre las posiciones enemigas y a intentos de asalto que normalmente fracasaban ante las alambradas, ante los campos minados y ante la fuego de ametralladoras de las posiciones enemigas. La idea o la necesidad de un sistema que pudiera de algún modo romper esas líneas enemigas y abrir el espacio a la profundidad del dispositivo llevó a los ingleses a concebir este sistema de armas que se ha convertido con el paso de los años en uno de los más importantes y esenciales de las operaciones que se desarrollan en tierra. Entonces, ¿los primeros tanques fueron de origen inglés? Sí, si bien había desarrollos en distintos países de manera casi simultánea, la información circula siempre en todos los sentidos y los alemanes estaban diseñando sus propios sistemas, los franceses lo mismo. Los primeros en emplearlo de manera efectiva y en gran cantidad fueron los ingleses en la batalla de El Somme, en Francia, en el año 1916. Si bien se hizo un uso limitado y experimental y hubo muchos tanques que tuvieron problemas debido a su escasa confiabilidad mecánica y a la acción del fuego enemigo, abrió la posibilidad de mejoras y de darle un empleo que es el que actualmente hoy se conoce. Y bueno, son 100 años, escucha la historia ya que lleva el tanque. Y en el libro usted, más allá de hablar de los tanques en sí, habla de los tanquistas, de la gente que va en esos tanques, que creo que es la parte fundamental, ¿no? La máquina sin el hombre mucho significado no tiene. ¿A quiénes va destacando? Sí, precisamente es lo que rescato del libro que he escrito, es que más allá de las condiciones técnicas del material, de las características técnicas, de las ventajas tecnológicas o no, lo que ha incidido favorablemente o no en su empleo es la condición de quienes los operan. Y en tal sentido, no solo hablo de una eficiencia técnica o táctica de las tripulaciones, sino también en las capacidades de los grandes conductores, de los grandes militares que han concebido operaciones a lo largo de estos 100 años y que han hecho que el tanque realmente se convierta en un arma destacada. Hemos visto esencialmente en los últimos conflictos, pero particularizado en el de
Rusia y Ucrania, la difusión de videos, imágenes y más de muchos vehículos destruidos. Y para los conocedores del tema, no hace falta ser un experto para darse cuenta que en muchos casos las causas de esa destrucción o las causas de esas fallas obedecen a un empleo erróneo, a poca capacitación de sus tripulantes y demás. Lo más rescatable, ciertamente, en el caso de las tripulaciones, no es solo esa preparación técnica o esa preparación táctica, sino las cualidades que como soldados los adornaron. Su capacidad de apreciar situaciones complejas y de resolver con rapidez, su determinación en la definición de los objetivos que tenían que lograr, su preocupación por el bienestar de sus subordinados, entendido bienestar no como confort, sino como la mejor preparación para que entren en operaciones, y esencialmente su coraje es lo que los destaca. En este momento, bueno, las guerras van evolucionando como todo, y se habla mucho de guerras asimétricas, de ciberataques y demás, cosa que en la guerra Ucrania-rusa considero que comenzó realmente como una guerra asimétrica, ¿no? El poderío ruso contra una Ucrania emergente, digamos. Y Putin eligió esta cantidad o esta caravana de tanques que muchos criticaron porque era como retroceder en la historia. ¿Sigue siendo tan poderosa, digamos, la función del tanque pese a otros avances tecnológicos? Sí, sigue siendo ciertamente considerado el elemento con el cual se mide el poder militar de un ejército. Cuando ustedes analizan cualquier balance militar, cualquier publicación que compara el poder militar entre diferentes países, al analizar el aspecto ejército o las fuerzas terrestres, lo primero que se menciona es el número de hombres, el segundo ítem que se menciona es el número de tanques, luego vienen los restos de los vehículos blindados y luego su artillería. Es un factor de estatus militar, por así decirlo. Ciertamente entran en juego después en los hechos en forma concreta la calidad del material, pero esencialmente la capacidad de las tripulaciones para obtener un mejor empleo, para obtener la victoria en condiciones que por ahí serían desventajosas si uno entra a comparar objetivamente las condiciones técnicas de un material con otro. Usted en la charla, bueno, lo nombró a Rommel, el zorro del desierto alemán, pero también hizo referencia a el ejército israelí. Y contó una anécdota que me parece que que es importante o interesante para que lo escuchen nuestros seguidores. De una batalla en particular y que pasó a la historia. Sí. El relato es durante la guerra de Yom Kippur en 1973, a modo sintético en la guerra y de manera coordinada. La guerra se libra 6 años después de la guerra de los 6 días, en la cual Israel expande sus fronteras y da profundidad estratégica ocupando territorios en Siria, en Jordania, en Líbano y en la península de Sinaí, que era de Egipto. 6 años más tarde, los israelíes, convencidos de que el golpe militar que les habían asestado a los países árabes alejaba la posibilidad de una guerra, son sorprendidos y atacados de manera simultánea en 2 frentes, en el frente norte por fuerzas sirias y en el Sinaí con una operación magistral de cruce del canal que llevan adelante las tropas egipcias y que le permite en menos de 24 horas poner 100.000 soldados y 1.000 tanques del otro lado del canal. Pero el hecho que relaté concretamente se da en el frente norte, en el frente del Golán con Siria, y ante un ataque de fuerzas sirias que superaban en más de 12-1 a los tanques israelíes, las 2 brigadas que estaban destacadas en la zona, la 7ª Brigada y la 188 Brigada Barak israelí, son las que inicialmente reciben el ataque sirio. Fue tal la determinación y la entrega
la habilidad profesional y el coraje de los tanquistas israelíes que permitieron contener durante casi 5 días la ofensiva siria, ocasionándole enormes bajas, pero a un costo altísimo. Y el ejemplo que mencionaba de preocupación, de valor y de coraje, se da, hubo muchísimos casos, pero el que rescaté es el del comandante de la brigada Barak 188, el coronel Ben Joam, que se constituye con sus 2 tanques en el último recurso para contener una penetración siria, y sale con 2 tanques a enfrentar a esa penetración de un batallón. Entra en combate, le ocasiona algunas bajas, lo detiene, y recibiendo la orden de replegarse a su puesto comando impartida por su comandante de división, se encuentra en el camino con tanques sirios. El segundo comandante de la brigada, teniente coronel israelí, que iba en el segundo tanque, estaba sin munición y arremete contra los tanques sirios, haciendo fuego con sus ametralladoras, sabiendo que iba a ser ineficaz, pero atrayendo el fuego de los tanques sirios y permitiendo que su comandante de brigada escapara. El tanque es destruido, muere el segundo comandante de la brigada, y 5 minutos más tarde el tanque de Ben Joam también es alcanzado por fuerzas de infantería y blindados sirios en dirección a su puesto de comando en Najaf, y pierde la vida él y quien era su oficial de operaciones, es decir, el tercer oficial en antigüedad en esa brigada. Quiere decir que en menos de 5 minutos la brigada, con su comandante a la cabeza, perdió los 3 oficiales de mayor jerarquía. A modo de ejemplo, esa brigada que inicia las operaciones con cerca de 170 tanques, termina la guerra con solo 5 tanques de los originales. Increíble historia. Hacemos una pausa y seguimos. Sí, seguimos charlando con el general Fernando Barreto, que es el autor de 100 años de tanques. Y bueno, nos contó una historia maravillosa como tantas que hay en el libro. En la actualidad hay muchos tanques de distinta procedencia. ¿Cuál considera usted que está, digamos, el más apto en este momento? Supongo que la aptitud deberá depender del lugar de la batalla, del campo y demás. Pero para su entender, técnicamente, ¿cuál está sobresaliendo en este momento? Bueno, como me decías, hay muchísimos tanques de características equivalentes, es decir, emplean el mismo cañón, sistemas de control de tiro parecidos, motores con las mismas prestaciones, por lo cual la selección de un modelo pasa a ser una cuestión, en mi caso, de gusto. Ciertamente me parece un tanque muy logrado, la última versión del Merkavah israelí, el Merkavah MK5, esencialmente porque está diseñado en base a la experiencia permanente de guerra que tienen los israelíes y está ajustado perfectamente a sus necesidades. Las últimas versiones del Leopard 2 es un tanque muy logrado. Es el que tiene Brasil, ¿no? El que tiene Chile, pero en una versión bastante más antigua. Y hoy están por la versión Leopard 2 a 8, es la que está saliendo al mercado. Y después 2 tanques de países que no son tradicionalmente fabricantes, que tienen muchas cosas en común, que es el Black Panther coreano, de Corea del Sur, que también sirvió de base para el diseño del Altay de Turquía, que es un tanque con prestaciones también maravillosas. Obviamente, ¿qué es lo más conveniente técnicamente para nosotros? Hay que analizar muchísimo las características y las posibilidades también reales del país y las condiciones en la cual uno lo va a emplear. Hay tanques como el Abrams norteamericano, que es tecnológicamente muy avanzado, pero también es terriblemente costoso en relación a las capacidades que brinda, y por ahí estos tanques que mencioné ofrecen las mismas capacidades por menor costo y mayor facilidad de empleo. Bueno, y nosotros como argentinos tenemos nuestro corazoncito en el TAM, en el tanque argentino mediano, que ya tiene unos años de existencia y una modernización en ciernes, ¿no?, constante. Cuéntenos un poquito de qué se trata.
Bueno, la idea de la modernización en Argentina del TAM se inicia en 2001 con una empresa nacional, Champion, que le otorgaba mediante la instalación de cámara termográfica la capacidad de tiro nocturno. Posteriormente hubo otras propuestas de empresas alemanas, Rheinmetall, y se llega al año 2010 con la necesidad de modernizarlo. Cuando hablo del año 2010 les estoy diciendo que el tanque llevaba 30 años en servicio en el país sin ninguna modernización, mientras que en Europa y en Estados Unidos el Leopard 2 y el Abrams ya llevaban 6 y 7 modernizaciones respectivamente, actualizaciones. En 2010 se plantea la necesidad de modernizarlo, decide modernizar el tanque, la necesidad ya estaba planteada de antes, y se presentan 3 empresas con distintas ofertas de modernización más o menos equivalentes: la empresa Elbit de Israel, Rheinmetall de Alemania y Carl Zeiss de Alemania, asociada con la empresa RUAG de Suiza. Se evaluaron las propuestas, se seleccionó como mejor propuesta desde el punto de vista financiero y operativo la empresa israelí, y se inició el proyecto en el año 2011, que culminó con la evaluación de un prototipo, la evaluación operacional en el año 2013, que superó y en mucho las expectativas y las exigencias que el ejército requería. Desafortunadamente, por falta de recursos, a veces por falta de confianza, a veces por la indecisión para perseguir los objetivos, el programa fue sufriendo numerosos retrasos, pese a lo cual la empresa Elbit no abandonó el proyecto, y pese a lo cual el ejército tampoco decidió cancelarlo hasta que se llegó al año 2020, en que se decidió continuarlo y terminarlo. Ya felizmente pudimos ver desfilar los 5 primeros tanques en una configuración muy distinta a la que originalmente se había propuesto en 2010 y que terminó las pruebas de 2013. Porque en realidad, digamos, la concepción del TAM es de origen alemán, sí, y se le fue incorporando tecnología israelí. Israelí, sí, exactamente. El TAM, recuerden ustedes que fue un diseño de la década del 70, sí, hecho y ajustado a las necesidades argentinas en cuanto a peso y características. Era uno de los mejores tanques de su época. Y ciertamente lo que se aprovechó, pese a que la tecnología es alemana, del vehículo original, muchos de los componentes son estándares a nivel mundial. Claro. Muchos de los componentes del TAM se emplean en tanques, en este tanque turco que les mencioné. Muchos de los sistemas de los tanques alemanes fueron diseñados y producidos en Israel, también algunos componentes. Es decir, hay cierto intercambio de tecnología entre países aliados. La modernización realmente ha dejado un tanque desde el punto de vista tecnológico casi al último nivel, considerando que las naciones más avanzadas están un poquito despegadas. Estos modelos que les mencioné están un poquito más arriba, pero a un costo razonable que nuestro ejército puede enfrentar tanto en la adquisición como en el mantenimiento y en la operación, y que le permitirá a nuestros tanquistas mantenerse en lo que se denomina el estado del arte de la tecnología de material blindado. El TAM es un vehículo muy confiable, lo hemos tenido durante 40 años, 44. Sí. Nuestros tanquistas se han formado con ese tanque, y realmente es un tanque que es muy querido por el hombre argentino, por el soldado argentino, así que seguir en la línea con este vehículo es algo muy, muy positivo. Y esperemos que de la misma manera que se ha modernizado el TAM, se modernicen el resto de los vehículos de la familia, el transporte de personal para infantería, el vehículo de artillería, el portamorteros, porque si bien no lo mencioné antes en esta entrevista, ni tampoco en el discurso de arriba, los tanques no combaten solos. Tenemos que entender que no hay un arma, no hay un sistema de armas, no hay una fuerza más importante que otra, sino que es la integración de todos los sistemas la que permite en definitiva la victoria. Quien vaya
o quien pretenda que el tanque por sí solo, o la artillería sola, o el infante solo obtienen la victoria, tiene una visión muy estrecha de lo que es la guerra y en consecuencia está condenado a perderla. General, ha sido muy interesante. Bueno, para aquellos que quieran comprarlo, el libro se llama 100 años de tanques, es de la EUDE, la Editorial Universitaria del Ejército, y pueden solicitarlo acá en Cabildo 65, tercer piso. No sé si se comercializa en otro lugar. No sé si usted tiene el dato. Yo no tengo... No tiene dato al respecto. Cedí los derechos del libro a la EUDE. Ajá. Y sé que está en algunas librerías dando vuelta, pero bien, el mejor camino es este. Es este. Pueden ingresar en la página de la Facultad del Ejército o en la página de la EUDE y ahí van a tener toda la información. General, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.